Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un tema sombrío, pero creemos que esencial para entender el siglo XX. La escala, la naturaleza de las atrocidades cometidas bajo distintos regímenes comunistas. Sí, es un tema duro, sin duda. Se habla a menudo de una cifra escalofriante, ¿no? Que ronda los 100 millones de muertes. Es un número que, bueno, genera debate, claro, y las estimaciones varían, pero ya nos da una idea de la magnitud del sufrimiento del que hablamos. Precisamente. Y el objetivo aquí no es entrar en polémicas políticas estériles, sino intentar comprender qué pasó, cómo y por qué, basándonos siempre en la información documentada. Entendido. Queremos ver los hechos, los patrones de violencia y también, pues, los fundamentos ideológicos que se usaron para justificarlos. Presentar los datos de la forma más clara posible. Vale, entonces para empezar a captar esa escala tan masiva, es clave ver cómo se produjo esa mortalidad. Mencionabas antes que, aparte de la violencia directa, las hambrunas artificiales fueron quizá la causa más letal. Así es. A ver, las fuentes de mortalidad fueron diversas. Ejecuciones directas, deportaciones masivas, muchas veces en condiciones que eran en la práctica una condena a muerte. Muertes en campos de trabajo forzado. Claro. Pero las hambrunas, las provocadas por decisiones políticas deliberadas, alcanzaron una escala, devastadora. Se cobraron decenas de millones de vidas. Y un elemento clave ahí fue la política de colectivización forzosa, ¿verdad? La idea era eliminar la propiedad privada en el campo y poner todo bajo control del Estado. ¿Cómo fue eso en la práctica? Pues se tradujo en la confiscación violenta de tierras, de ganado, de las cosechas, a millones de campesinos que llevaban generaciones trabajando esas tierras. Una expropiación masiva. Exacto. Se crearon granjas estatales o colectivas, las famosas coljós en la URSS, por ejemplo, que a menudo se gestionaban de forma caótica, muy ineficiente, y, crucialmente, se prohibió el comercio privado de alimentos. O sea, se eliminaron los mercados locales que eran vitales para la supervivencia de la gente. Una transformación radical impuesta a la fuerza. Totalmente. Y eso nos lleva a ejemplos terribles como el Holodomor en Ucrania, a principios de los años 30. Se puede decir que fue realmente una hambruna provocada. Bueno, las evidencias apuntan clarísimamente a una política deliberada bajo Stalin. No fue solo la colectivización, es que se impusieron cuotas de entrega de grano a los campesinos ucranianos que eran imposibles de cumplir. ¿Y qué pasó cuando no podían cumplir? Pues que el Estado procedió a confiscar todo el alimento, casa por casa. Se llevaban hasta las semillas para la siembra del año siguiente. Y además, se sellaron las fronteras de Ucrania para que la gente no pudiera huir a buscar comida a otras regiones. ¡Qué horror! Los testimonios de la época son escalofriantes. Hablan de la policía secreta, la NKVD, recogiendo cadáveres apilados en las calles, incluso llevándose a gente moribunda. Terrible. Y mientras pasaba esto, el Estado soviético seguía exportando grano. Sí. Millones de toneladas de grano ucraniano se vendieron al extranjero mientras su propia población moría literalmente de hambre. Las estimaciones más comunes hablan de unos 7 millones de muertos, solo en Ucrania, en apenas un par de años. 7 millones. Y ojo, que no fue un caso único. Ya hubo una hambruna terrible antes, durante el llamado comunismo de guerra de Lenin, en los años 20. Que costó también millones de vidas, agravada por las requisas forzosas. Es un patrón que, lamentablemente, se repite. Un patrón que parece alcanzar una escala incluso mayor, en China, con el gran salto adelante, unas décadas más tarde. ¿Qué pasó allí? El gran salto adelante, entre el 58 y el 62, fue la versión de Mao Zedong de esta transformación radical. Fue una combinación de colectivización forzosa y otras políticas, directamente desastrosas. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, se obligó a millones de campesinos a dejar el campo para producir acero en pequeños hornos de patio. Un acero de pésima calidad, inútil en la práctica, mientras las cosechas se pudrían por falta de mano de obra. Y también está esa famosa campaña contra los gorriones, ¿no? Cuesta creer que algo así tuviera consecuencias graves. Parece absurdo, ¿verdad? Pero Mao los declaró una plaga y movilizó a toda la población para exterminarlos. ¿El resultado? Pues que los insectos, como las langostas, al quedarse sin su depredador natural, proliferaron y arrasaron lo que quedaba de los cultivos. Increíble. A eso se sumó, de nuevo, la confiscación de grano para exportar, para financiar proyectos del Estado, como el programa nuclear chino. Y hubo un fallo sistémico terrible. Las cuotas,
¿Otra vez las cuotas? Sí. Los funcionarios locales, presionados para mostrar éxitos al partido, inflaban las cifras de las cosechas, reportaban excedentes que no existían. Y claro, el gobierno central, basándose en esas cifras falsas, exigía entregas de grano que dejaban a las comunas sin absolutamente nada que comer. ¿Y el resultado fue? El resultado fue la peor hambruna de la historia de la humanidad. Las estimaciones varían muchísimo, pero se habla de entre 15 y 55 millones de muertes. Una barbaridad. Es que son cifras que marean, que desafían la comprensión. Y mencionas que no son casos aislados. Camboya, Corea del Norte, la hambruna como herramienta o consecuencia política parecen elemento recurrente. Efectivamente. En Camboya, el régimen de Pol Pot también causó hambrunas masivas con sus políticas agrarias extremas, el vaciamiento de las ciudades. Y en Corea del Norte, en los años 90, tras el colapso de la ayuda soviética, una hambruna mató a más de 2 millones de personas, según se estima. Una hambruna agravada por la rigidez y el aislamiento extremo del régimen. Pero más allá de las hambrunas, que ya son terribles, la violencia directa, la represión sistemática, también fueron pilares de estos regímenes. Hablemos de las ejecuciones, de las purgas. Fueron una constante, ¿sí? En la Unión Soviética, la gran purga de Stalin entre el 36 y el 38 es quizá el ejemplo más conocido. Y lo terrible es que no se trataba solo de eliminar a opositores reales o imaginarios. El terror se volvió Indiscriminado. indiscriminado. Sí, se establecieron cuotas de ejecución por región. Los funcionarios locales de la NKVD tenían que cumplir un número determinado de fusilamientos. Incluso se llegó a autorizar fusilar a niños mayores de 12 años si se les consideraba enemigos del pueblo. Niños. Sí, y las purgas no iban solo contra disidentes claros. El terror se cebó también en miembros leales del partido, en la cúpula militar. El caso del mariscal Tukhachevsky es famoso. Un héroe de la guerra civil, leal a Stalin, torturado hasta confesar crímenes absurdos y luego ejecutado junto a gran parte del alto mando del Ejército Rojo. Nadie estaba a salvo. Los 40. El asesinato a sangre fría por la NKVD de miles de oficiales del ejército polaco que habían sido capturados el año anterior. Y en China, la revolución cultural también fue un periodo de violencia extrema, ¿no? La revolución cultural del 66 al 76 fue otro episodio de caos y terror desatado desde arriba. Mao movilizó a los jóvenes guardias rojos, muchos de ellos adolescentes fanatizados, para atacar todo lo que se consideraba viejo: la cultura, las costumbres, las ideas, la religión. ¿Y cómo lo hacían? Pues organizaban las llamadas sesiones de lucha. Eran humillaciones públicas terribles contra intelectuales, profesores, artistas, antiguos terratenientes, incluso funcionarios del partido que habían caído en desgracia. Palizas, torturas, hubo masacres espantosas como la de la región de Guangxi, donde incluso se documentaron actos de canibalismo ritual contra los supuestos enemigos de clase. Es difícil de procesar, y esto se sumaba a represiones anteriores. Claro, ya en los primeros años del régimen de Mao, la campaña contra los terratenientes había causado cientos de miles, quizá millones de muertes y exilios. Y la campaña antiderechista, a finales de los 50, silenció a toda una generación de intelectuales que se atrevieron a criticar tímidamente al partido. Mencionas también Cuba y Camboya, en este contexto de violencia directa. Sí, en Cuba, justo después de la revolución del 59, hubo ejecuciones sumarias, figuras del régimen de Batista, pero también opositores a la propia revolución. El Che Guevara estuvo directamente implicado en la supervisión de muchos de estos fusilamientos en la fortaleza de La Cabaña, lo que le valió el apodo de El Carnicero de la Cabaña. ¿Y Camboya? Camboya bajo Pol Pot, entre el 75 y el 79, es quizá el caso más extremo de genocidio basado en criterios políticos y sociales en el siglo XX, junto al Holocausto nazi, claro. Los Jemeres Rojos buscaron crear una sociedad agraria utópica desde cero, el famoso Año Cero. Los campos de la muerte. Es que el término se aplica a todo el país. Querían eliminar físicamente a cualquiera asociado con la vida urbana, la educación, el pasado prerrevolucionario. Intelectuales, profesionales, monjes budistas, minorías étnicas como los vietnamitas o los cham, incluso gente simplemente por llevar gafas, que se asociaba a la intelectualidad, o por tener las manos suaves, que indicaba que no eran campesinos. Una locura sistemática. Totalmente. El centro de tortura S21, en Phnom Penh, la antigua escuela Tuol Sleng, es el símbolo de ese horror. Se calcula que pasaron por allí unos 14.000 prisioneros. Solo sobrevivieron 7.
Se estima que casi un tercio de la población de Camboya murió en menos de 4 años, por ejecuciones, hambre, enfermedades o agotamiento. Junto a ejecuciones y hambrunas, otro elemento clave de estos sistemas fueron los campos de trabajo forzado. Sin duda, el sistema Gulag en la Unión Soviética fue una red inmensa de campos de trabajo esparcida por todo el país, sobre todo en las zonas más inhóspitas como Siberia. Se calcula que unos 18 millones de personas pasaron por el Gulag. ¿Y cuántos murieron allí? Las estimaciones hablan de al menos 1,5 millones de muertes directas dentro de los campos, por las condiciones inhumanas, trabajo agotador con herramientas primitivas, frío extremo, hambre constante, enfermedades como el tifus, falta total de higiene. Las descripciones de Solzhenitsyn y otros supervivientes son, bueno, ponen los pelos de punta. ¿Y existían sistemas parecidos en otros países? Sí, claro. China tuvo su propio sistema masivo, el Laogai. Las cifras son más difíciles de precisar, pero se habla de decenas de millones de prisioneros a lo largo de varias décadas, utilizados como mano de obra esclava en minas, fábricas, granjas. ¿Y en Cuba y Camboya? Funcionaron como campos de trabajo forzado para reeducar a homosexuales, religiosos, jóvenes considerados díscolos o con influencias extranjeras, y otros grupos que no encajaban en el molde del hombre nuevo. Y en Camboya, como decíamos, toda la población urbana fue evacuada a la fuerza y enviada a trabajar en condiciones de esclavitud en el campo. Todo esto dibuja un panorama de control total, de ingeniería social a una escala inimaginable. Exacto. El caso de Camboya con su año cero es el ejemplo más radical. El intento de borrar por completo la historia, la cultura, la familia tradicional, el dinero, la religión, la educación. Una ruptura total. Sí, pero muchos de estos rasgos totalitarios se dieron, en distintos grados, en otros regímenes comunistas. El partido único que controla absolutamente todo, la ausencia total de libertades básicas, expresión, prensa, reunión, religión, el control férreo de los movimientos de la población, los pasaportes internos en la URSS eran un ejemplo. El adoctrinamiento masivo desde la infancia. ¿Y el miedo? Y un clima omnipresente de miedo y sospecha. La famosa frase «las paredes tienen oídos» reflejaba esa realidad cotidiana de vigilancia y delación. Es inevitable preguntarse, llegados a este punto, ¿cómo se justificaron ideológicamente estas barbaridades? ¿Y qué fallos del propio sistema permitieron que ocurrieran a esa escala? Aquí entramos en las raíces ideológicas. A ver, la teoría marxista-leninista hablaba de la lucha de clases como el motor inevitable de la historia y justificaba la violencia revolucionaria como, digamos, la partera necesaria para dar a luz a una nueva sociedad sin clases. La dictadura del proletariado. Exacto. Se concebía como una fase transitoria, pero necesaria, de represión contra los enemigos de clase, la burguesía, los terratenientes, los kulaks. ¿Pero esa justificación de la violencia estaba ya tan clara en Marx? Bueno, hay debates sobre los límites que Marx y Engels pusieron a esa violencia, pero fue Lenin quien la abrazó sin tapujos, explícitamente como una herramienta política fundamental y permanente. No solo para tomar el poder, sino para mantenerlo, y para transformar la sociedad a la fuerza. O sea, el fin justificaba los medios. Totalmente. Para Lenin, la moral tradicional era burguesa. La única moral válida era la que servía a la causa revolucionaria. Cualquier acto, por brutal que fuera, era bueno si fortalecía al partido y acercaba la utopía comunista. Hay citas muy duras, incluso de Engels, que justificaban la eliminación de residuos raciales o pueblos enteros considerados contrarrevolucionarios. Más allá de la ideología, parece haber problemas inherentes al propio modelo de Estado comunista. Se menciona a menudo la concentración extrema de poder. Es un punto clave, sí. La propia lógica de planificar centralizadamente toda la economía y controlar todos los aspectos de la sociedad requiere inevitablemente una concentración masiva de poder en manos del Estado y del partido único. Y ese poder absoluto, como dice el refrán, corrompe absolutamente. Y atrae a cierto tipo de personas, imagino. Atrae, por un lado, a individuos sin escrúpulos que buscan el poder por el poder mismo. Pero, y esto es importante, también permite que líderes que están genuinamente convencidos de su utopía, pensemos en Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, cometan atrocidades a escala masiva creyendo sinceramente que es un mal necesario para alcanzar un bien superior futuro. Creyendo que construyen el paraíso. Exacto. Y la ausencia total de contrapesos, de división de poderes, de rendición de cuentas democrática, les da vía libre. Otro fallo sistémico del que se habla mucho es el económico, relacionado con la planificación central. Sí, el economista Friedrich Hayek lo explicó muy bien con lo que llamó
el problema del cálculo económico. Su idea central es que, sin un sistema de precios libres que surgen espontáneamente en el mercado, los planificadores centrales simplemente no pueden tener la información necesaria para tomar decisiones económicas racionales. ¿Por qué? Porque no saben qué producir, cuánto, cómo distribuirlo, para quién. Carecen de las señales que dan los precios sobre la escasez relativa de los bienes y las preferencias de los consumidores. Es como intentar navegar un barco enorme en la niebla sin brújula ni radar. Entonces, la planificación central no es solo ineficiente, es que es fundamentalmente ciega. Exactamente. Y esa ceguera informativa lleva inevitablemente a la escasez crónica de unos bienes, al despilfarro de otros, a la bajísima calidad de los productos, a la falta total de innovación. Y a la falta de incentivos. Claro, si no hay propiedad privada, si no hay recompensa por el esfuerzo individual o la innovación, ¿para qué esforzarse? El famoso dicho soviético, ellos fingen pagarnos, nosotros fingimos trabajar, lo resume perfectamente. La productividad se desploma. La colectivización agraria fue el ejemplo más trágico de este fracaso productivo inherente al sistema. Algunas fuentes señalan, por ejemplo, el contraste entre los indicadores socioeconómicos de Cuba antes de la Revolución, que eran comparables a los de países como Italia o España en esa época, y su posterior declive bajo este sistema económico. Y esta combinación de control total y fracaso económico parece conducir casi inevitablemente al autoritarismo, a la dictadura. Es que es casi una consecuencia lógica. Cuando el Estado controla todos los medios de producción, todos los empleos, toda la información, tiene una capacidad ilimitada para aplastar cualquier disidencia. Simplemente le niega a la oposición los medios materiales para existir. Claro, no hay espacio para la alternativa. Ninguno. Además, ¿cómo puede haber una supervisión democrática real sobre una economía totalmente estatalizada? Es imposible para los ciudadanos controlar eficazmente la gestión de millones de decisiones económicas centralizadas. Esto facilita enormemente la consolidación de dictaduras de partido único que se perpetúan en el poder. Es imposible no hacer la comparación con el otro gran totalitarismo del siglo XX, el nazismo. A veces se habla de memorias distintas, ¿no? Una memoria caliente, para el nazismo, siempre presente, y una memoria fría para el comunismo, como más olvidada o relativizada. Es una comparación necesaria, pero también muy compleja. Hay similitudes evidentes, claro. La ambición de controlar totalmente la sociedad, la idea de crear un hombre nuevo, el uso masivo de campos de concentración, el terror de Estado como herramienta política. Incluso raíces ideológicas comunes o paralelas, señalan algunos. Sí, hay quien recuerda que el partido nazi se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o la admiración inicial que algunos nazis como Goebbels sentían por Lenin y la organización bolchevique, o ciertas ideas eugenésicas que estaban presentes en figuras de la izquierda de la época, como George Bernard Shaw, no solo en la derecha. Pero también hay diferencias importantes, ¿verdad? Sí, diferencias cruciales. La base principal del exterminio nazi fue racial y étnica. Judíos, gitanos, eslavos. En el comunismo, la base principal declarada fue la clase social, burgueses, terratenientes, kulaks, aunque en la práctica, como vimos con Ucrania o Camboya, a menudo se mezcló con criterios étnicos o nacionales. ¿Y la naturaleza del terror era diferente? Algunos historiadores señalan una diferencia ahí. El terror nazi, siendo brutalísimo, era quizá más dirigido a grupos específicos considerados enemigos raciales o políticos. El terror estalinista, en cambio, podía ser más estocástico, más aleatorio, más impredecible. Cualquiera podía caer víctima de las cuotas arbitrarias, de una denuncia anónima. Esto generaba una parálisis social por miedo quizá aún mayor, si cabe. Un aspecto que quizá no se recuerda tanto como se debería es la colaboración directa entre la Unión Soviética y Alemania nazi al principio de la Segunda Guerra Mundial. Es un episodio crucial y para muchos incómodo de recordar, pero es historia. El pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939 no fue solo un pacto de no agresión. ¿Había más? Había protocolos secretos, impulsados activamente por Stalin, para repartirse Polonia y otras zonas de Europa del Este entre ambos regímenes totalitarios. Y pocas semanas después invadieron Polonia conjuntamente, cada uno por un lado. Y la colaboración fue más allá de ese reparto territorial. Mucho más allá. Durante casi 2 años, desde finales del 39 hasta junio del 41, la Unión Soviética fue un socio económico vital para la Alemania nazi.
Le suministró petróleo, grano, minerales estratégicos, caucho, materias primas esenciales para la maquinaria de guerra de Hitler mientras conquistaba Europa occidental. Hubo cooperación también entre las policías secretas. Sí, hay constancia de cooperación directa entre la NKVD soviética y la Gestapo nazi. Se intercambiaron prisioneros, se sabe de comunistas alemanes y judíos que se habían refugiado en la URSS y que fueron entregados a los nazis, y hubo coordinación en la represión en las zonas ocupadas de Polonia, por ejemplo. Incluso a nivel ideológico hubo gestos sorprendentes. Sí, es tristemente famosa la afirmación de Molotov, el ministro de Exteriores soviético, ante el Soviet Supremo, diciendo que luchar contra la ideología hitleriana era un delito. Todo esto, claro, saltó por los aires cuando Hitler traicionó a Stalin e invadió la URSS en junio de 1941. Pero esa colaboración inicial es un hecho histórico fundamental para entender la naturaleza de ambos regímenes en aquel momento. Entonces, después de recorrer este panorama tan desolador, ¿cuál dirías que es la importancia de recordar todo esto hoy? ¿Qué lecciones podemos extraer? Recordarlo es fundamental por varias razones. Primero, por una cuestión de justicia elemental hacia las incontables víctimas y sus familias. Muchas de ellas ni siquiera tienen una tumba donde ser recordadas. Y por los perpetradores. Exacto. También para señalar la impunidad con la que muchos de los responsables de estas atrocidades vivieron y murieron, a diferencia de lo que sucedió, al menos parcialmente, con los criminales nazis tras los juicios de Nuremberg. Hubo muy poca rendición de cuentas. Y más allá de la justicia histórica, ¿para qué nos sirve hoy? Pues para comprender los peligros inherentes a las ideologías utópicas que prometen paraísos terrenales, pero que están dispuestas a sacrificar la libertad y la vida humana en el presente para alcanzarlos. Para entender los mecanismos de los sistemas políticos que concentran el poder absoluto y eliminan cualquier forma de control, de disidencia, de pensamiento crítico. En definitiva, para intentar prevenir que algo así se repita. Exacto. Aunque el modelo comunista clásico ha colapsado en gran parte del mundo, todavía sobreviven regímenes como el de Corea del Norte o Cuba, que mantienen estructuras represivas muy similares. Y la influencia de estas ideas, a veces con nuevas etiquetas como el socialismo del siglo XXI, persiste en otras partes del mundo. Entender el pasado para iluminar el presente. Eso es. Comprender cómo se llegó a estas catástrofes humanitarias, la justificación de la violencia por un fin supuestamente superior, la deshumanización del enemigo, sea de clase, político o de otro tipo, la concentración de poder sin límites, es vital para identificar y resistir derivas autoritarias hoy, vengan de donde vengan, bajo cualquier bandera. Recapitulando un poco, hemos visto la inmensa escala de las atrocidades, hambrunas provocadas que mataron a decenas de millones, purgas políticas, terror indiscriminado, campos de trabajo forzado inhumanos, documentadas bajo distintos regímenes que se autodenominaron comunistas. Y hemos explorado cómo estos horrores no fueron accidentes, sino que parecen vincularse tanto a fallos sistémicos inherentes al modelo de planificación central y concentración total de poder, como a una ideología que, llevada a sus últimas consecuencias, justificó la eliminación de millones de seres humanos en nombre de una utopía futura. Quizás, para terminar, una reflexión final para quien nos escucha. Teniendo en cuenta esta historia documentada, los problemas inherentes que hemos visto en los estados que buscan una transformación social total, mediante el control centralizado y la supresión de libertades, ¿de qué manera entender los mecanismos de estas tragedias, esa justificación de la violencia por un fin utópico, la concentración de poder, la deshumanización del otro, puede agudizar nuestra mirada crítica ante los movimientos políticos actuales, sean de la ideología que sean, que prometen soluciones radicales a problemas complejos, a menudo a expensas de los derechos individuales y la dignidad humana? Es una pregunta abierta, pero creo que crucial para navegar nuestro presente.